Excelente día, es un gusto saludarles, les damos la bienvenida en nombre de la directora de nuestra facultad, la maestra María José Bernaldez Aguilar. Esta es la penúltima sesión de nuestro seminario permanente internacional. Este seminario ha sido muy fructífero y sobre todo se han tocado temas muy sensibles, pero sobre todo muy importantes para la vida gubernamental y sobre todo para ustedes que en su formación de abogadas, de abogados, les pueda servir para un futuro, no solamente en el ámbito de la abogacía, sino en el ámbito de su propia vida, de su propia profesión, de su propia forma de ser para con su familia, para con la sociedad y principalmente como profesionistas. Dos temas muy importantes. La doctora Ana Yasmín Pardo Solano, a quien le damos la más cordial bienvenida, que es especialista en gestión de talento humano, eh, va a hablarnos sobre la formación ética, específicamente en la municipalidad de Bucaramanga, en Colombia. Si bien es cierto, es un análisis de un lugar específico distinto a nuestro entorno, siempre nos ha servido a lo largo de estos seminarios que se tenga una perspectiva extranjera o de otro país y una perspectiva local, nacional, en donde podamos incluso comparar cuáles son las formas, los métodos y las acciones que en una o en otra forma se llevan a cabo para poder ver qué es lo que mejor le puede convenir a nuestro Estado mexicano. Y por contarse a nuestro querido doctor Jaime Rodríguez Alba, a quien también le doy la más cordial bienvenida, él nos hablará respecto de los elementos para una cultura de integridad. Con lo cual ustedes ven que esto va a ser muy, muy fructífero, esperamos sea de su agrado y le cedo el uso de la voz al doctor Víctor Hugo Rodríguez, que nos va a hacer favor de moderar este evento. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Pues bien, efectivamente es la penúltima sesión del Seminario Internacional en Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción. Y para esta nueva sesión, bueno, ya nuestro subdirector nos presentó a los dos excelentes ponentes de esta sesión de nuestro seminario. Retomarán los temas de formación ética, en este caso en la municipalidad de Bucaramanga, Colombia, y elementos para un sistema de integridad. Les recuerdo a nuestros ponentes, además de agradecerles su presencia y que puedan compartirnos su experiencia en estos temas relativos a nuestro seminario. Les recuerdo que tendremos una exposición por parte de cada uno de ustedes con un máximo de 20 minutos en donde nos compartirán sus experiencias, sus análisis y sus reflexiones en estos temas. Posteriormente, terminando los 20 minutos, en este caso con nuestra primera ponente, Ana Yasmín, después de 20 minutos tendremos una interacción de preguntas y respuestas para que nuestra ponente, si se tiene que retirar por cuestiones de tiempo, recordemos que en nuestro hermano una hora adelante de nosotros y por si se tiene que retirar, al terminar su presentación, después de 20 minutos, haremos este intercambio y posteriormente el doctor Jaime Rodríguez Alba nos compartirá su ponencia. En ese sentido, pues comenzamos con nuestra primera ponente internacional, Ana Yasmín Pardo Solano, quien, como lo comentamos, nos expondrá el tema de la formación ética en la municipalidad de Bucaramanga. Y de manera muy breve, algunos de sus datos curriculares. Trabajadora social por la Escuela Normal Antonia Santos en Colombia. Asimismo, tiene una especialidad en gestión del talento humano por la Universidad Industrial de Santander y cuenta con el magíster en dirección de la gestión pública en la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene una amplia experiencia en el público directamente en el municipio de Bucaramanga. Ha participado en áreas como la Secretaría de Educación del propio municipio, la Secretaría Administrativa eh, y en áreas que tienen que ver con gestión del talento humano. Asimismo, ha participado en proyectos de modernización
de las áreas en las que ha laborado, es gestora de certificación de procesos de gestión. Esto lo ha realizado tanto en la Secretaría de Educación a nivel nacional con el ICONTEC y el Ministerio de Educación Nacional. Es gestora en el municipio de Bucaramanga del proceso de homologación salarial para personal administrativo de las instituciones educativas. Y bueno, entre muchas otras actividades que ha realizado en la propia, pueden ver ustedes, tiene una amplia trayectoria y una amplia el servicio público y la cara. Muy buenos días para todos. Un saludo especial desde Bucaramanga, Santander, Colombia. Un saludo al doctor Víctor Hugo Rodríguez, al doctor Jorge Alejandro Vázquez y a mi estimado profesor Jaime Rodríguez. Igualmente un saludo especial a todos los estudiantes, docentes y colaboradores de las universidades invitadas. Agradeciendo la oportunidad que me dan para compartir lo que fue mi experiencia en el diseño del plan de formación, en el plan de formación ética dirigido a juntas administradoras locales del municipio de Bucaramanga. Fue mi tema de fin de maestría y dentro de ella iré a comentar algunos detalles sobre la infraestructura ética en Bucaramanga. Para iniciar, comentaré que Bucaramanga es la capital del departamento de Santander. Santander está ubicado en al nororiente del país, Colombia, y forma parte del área metropolitana junto con otros municipios como Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Bucaramanga, denominada también la ciudad de los parques, la ciudad bonita, ya que cuenta con más de 250 zonas verdes. Es la capital del departamento. Cuenta con una extensión de 162 kilómetros cuadrados, cuenta con 614.860 habitantes, está conformada por 18 comunas urbanas y 3 corregimientos rurales. Se destaca una importante carta gastronómica, como son algunos platos, los mencionaré como la pepitoria, el mute santanderiano, la carne oreada, y una gran carta de dulces y postres. También contarles que Bucaramanga es fuerte en el desarrollo del diseño de marroquinería y confección. Trabajamos el cuero en zapatos y bolsos, muy apetecidos a nivel nacional e internacional. De la misma manera, Bucaramanga es la puerta de entrada por la parte norte a toda la carta de el turismo santanderiano. Contamos con nuestro gran parque del Chicamocha, ubicado en el cañón del Chicamocha, quien estuvo participando para que fuera otra de las maravillas del mundo. Los invitamos de manera especial. Allí hay una oferta de deportes extremos, deportes acuáticos, y es la puerta de entrada a visitar el pueblo más lindo de Colombia, que se llama Barichara. También hay otro que se llama Zapatoca, San Gil, y se caracterizan todos, entre otras, porque las construcciones son en tapia pisada y piedra bien pulida. Aquí es especial para el descanso y la tranquilidad, de manera que invitados de manera especial. En cuanto al plan de formación ética de las juntas, dirigido a las juntas administradoras locales. Las juntas administradoras son corporaciones públicas cuyos miembros se catalogan como servidores públicos y forman parte de un cuerpo colegiado de elección popular. Tienen funciones públicas, más no un vínculo laboral con el Estado. ¿Cuál es la justificación de este trabajo? Hay una parte normativa que se origina en la Constitución Política de Colombia del 91, cuyo propósito era descentralizar la administración pública. Entonces le da la competencia a los consejos municipales para organizarse urbanamente en comunas y rural en corregimientos. Tenemos la ley 136 y una serie de normas que hablan de modernización del Estado, creación de entidades que se les asigna la responsabilidad de formar a servidores públicos
y definen la capacitación como un derecho para el perfeccionamiento de habilidades de servidores públicos. La otra justificación está relacionada con todo lo que tiene que ver con el impulso a las juntas administradoras locales. Son organizaciones de base conformadas por líderes que se presentan a una elección popular que queda vigente por 4 años y son personas del común, de los barrios, de las comunas, de los corregimientos, pero desafortunadamente no se le ha dado por el mismo Estado la importancia que merecen como líderes comunitarios. Si a un grupo de base, a cualquier organización, no se le capacita, no se le forma, difícilmente va a poder desarrollar sus funciones conforme lo establece la ley. ¿Qué problema identifiqué? La inexistencia de un plan de formación ética, como ya lo dije, dirigido a las juntas administradoras locales, del desconocimiento de herramientas y estrategias para que se hagan más eficiente su función, la exclusión de ediles y edilas, que son los que conforman las juntas administradoras locales, de los planes de formación impulsados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Escuela Superior de Administración Pública, el SENA, de entidades del Estado, que deben desarrollar actividades de formación. Insatisfacción manifiesta por el grupo de ediles respecto a la falta de reconocimiento por el mismo Estado, la necesidad de mejorar la participación y convivencia en las comunidades, la pérdida de confianza en la institucionalidad y en especial un problema que se presenta en la gestión pública es la alta corrupción. Según Transparencia Internacional, en el índice de corrupción 2022, Colombia sigue manteniendo el mismo puesto de 39 puntos de 100, no lo supera desde el 2012 y al contrario, cada día se van presentando más situaciones de corrupción en las entidades públicas y también privadas. Encontramos una falta de aplicación de principios éticos en la gestión pública. Hay mucha gente que quiere lanzarse a una corporación pública por el anhelo de tener un poder, pero no tiene las bases necesarias ni éticas, ni morales, ni normativas para desarrollar una función transparente. Hay una pérdida clara de valores, hay hechos de corrupción y hay acciones delictivas en la prestación del servicio público. Por eso el objetivo principal era diseñar un plan de formación ética para las juntas administradoras locales, que en adelante las llamaré JAL, como herramienta de apoyo para el desarrollo eficiente de sus funciones, potenciando la práctica de valores y principios éticos en beneficio de la comunidad en la que se encuentran inmersas. Para llegar a este plan de formación es necesario que hablemos de algunos conceptos de ética y de infraestructura ética. Según Villoria Izquierdo, bueno, la palabra ethos viene del griego que significa carácter. Según Villoria Izquierdo, es la disciplina que se ocupa de estudiar las normas, valores y principios que guían la conducta humana en el ámbito individual y social. Se enmarca en un sistema de juicios y de reglas que sirven para orientar el comportamiento de las personas. Para Fresno, en su relación con la moral, la ética hace referencia a la actuación de los seres humanos y se materializa en acciones concretas propias del ethos, tanto en su propia individualidad como en el colectivo al que pertenece. Según Oscar Diego, solo con la transmisión de valores de forma constante que alcance un porcentaje amplio de personas será posible hacer frente a los antivalores y a prácticas corruptas en la sociedad. Para De San, la ética no es, por cierto, ninguna profesión particular, pero debe regirlas a todas. Es normal que el ethos, que es el conjunto de valores, normas, principios y actitudes que caracterizan a una persona y obviamente a una sociedad en la que se encuentra inmersa, es normal y usual que se presenten ciertas tensiones, las tensiones del ethos, que se hace necesario para que la sociedad en la que se presenta evolucione. Hay que hacerles frente. ¿De qué manera? Lo ideal es abordarla bajo la reflexión ética, encontrar salida sopesando las reglas, las normas, los códigos implementados, y cuando no es posible, pues habrá que ir por tomar decisiones impositivas, pero lo ideal es buscar una salida equilibrada. Revisando la obra del doctor Jaime Rodríguez en cuanto a las dimensiones de la ética en la gestión pública, encontramos 5 dimensiones. La ética cívica, que hace referencia a valores y principios éticos
que guían la conducta de los ciudadanos en la sociedad en la relación con la institucionalidad y el Estado. La ética social habla de los valores y principios que orientan las relaciones sociales. La organizacional, valores y principios que regulan el funcionamiento de las organizaciones públicas. La ética profesional, conjunto de principios y valores que rigen el desempeño de las funciones en lo público. Y la ética política, valores y principios que promueven un comportamiento ético y responsable por parte de los actores políticos. Contamos con una nutrida infraestructura ética tanto a nivel internacional, a nivel nacional, Colombia, a nivel local. Menciono alguna de ellas. La OCDE, por ejemplo, hace referencia a una infraestructura ética basada en el control, la orientación y la gestión en lo público. Por eso, en la orientación ubicamos todos los planes de formación que son necesarios para que la sociedad tenga una visión y un norte diferente para poder construir país y construir ciudad. Sugiere los códigos de conducta ética, de integridad y de comportamiento socializados e interiorizados, nada de dejarlos en anaqueles ni por cumplir en la ley. Adopción de principios para favorecer la gestión ética en la función pública, el rescate y fortalecimiento de valores en las instituciones, la formación y capacitación para construir cultura ética en las organizaciones. Asimismo, la Unión Europea, la CLAR, la ONU presentan una robusta propuesta de infraestructura que merece que los países se la retomen y apliquen en sus instituciones del Estado. En cuanto a la administración pública en Bucaramanga, en infraestructura ética contamos con una mesa de trabajo de transparencia y participación ciudadana que se reúne periódicamente, un código de ética, comisiones regionales de moralización, Sistema Nacional de Integridad, la Escuela Superior de Administración Pública, Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés en Bucaramanga, lo conforma también la empresa privada, Consejo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Programa de Formación Generación Diamante, que vincula a los niños desde la educación preescolar hasta el grado 11, donde se les dan pautas para que aprendamos a ser mejores ciudadanos. Programa de ética y transparencia empresarial y, lo más importante, contamos con nuestra política pública de transparencia y anticorrupción para el municipio de Bucaramanga, adoptada en Acuerdo 018 de 2023 por el Consejo Municipal. En cuanto a las juntas administradoras locales, algunas de sus funciones son organismos colegiados de carácter administrativo que tienen la delegación de algunas funciones que tradicionalmente eran asignadas al Consejo. Su objetivo es acercar a la administración a los administrados, descentralizando y desconcentrando la administración pública, presentar proyectos de acuerdo de interés general, fomentar la participación ciudadana en asuntos públicos y protección de derechos humanos, garantizar la mejora de los servicios públicos de su territorio, incluyendo salud, educación, vivienda, transporte, convivencia, seguridad, obra pública y medio ambiente. Actualmente en Bucaramanga hay 17 comunas. La elección precisamente fue hace 15 días, donde se logró que todas las comunas tuvieran representación, a diferencia del cuatrenio anterior, que en 2 de ellas ganó el voto en blanco. En este momento hay 140 ediles y edilas para 17 juntas administradoras locales urbanas y 3 corregimientos. Hay un comentario que hizo un líder cívico donde dice que desde que se crearon las JAL en Bucaramanga en el 89, ninguna alcaldía ha realizado procesos de fortalecimiento de estas corporaciones públicas, a pesar de que se lo ordena la ley. Es probable que las personas que integran la JAL no tengan un nivel de liderazgo fuerte, se desaniman y desertan antes de los 4 años, lo que no fortalece el proceso. De igual forma, hay que confesarlo, la ciudadanía desconoce el papel de una JAL ni indaga por los nombres de sus ediles. Esto pues nos lleva a pensar que es importante dignificar y visibilizar más la función pública del edil. En cuanto al plan de formación ética, se desarrolló un enfoque de investigación de tipo mixto, cualitativo y cuantitativo, un diseño de investigación transversal y descriptivo, y el instrumento utilizado fueron encuestas por Google Forms,
enviados a 117 ediles, de los cuales respondieron 55, equivalente al 47% de la población de estudio. A grandes rasgos, algunos de los datos de la investigación arrojan que en las comunas 3 y 6 no tenían voto, el voto fue en blanco, la gente no aprovecha esos mecanismos de participación que le da la Constitución y la ley. El 100%, de 89 a 100%, conoce lo que hace la JAL. El 98% ha recibido formación, pero solamente a manera de cursos, talleres y diplomados. En orden de prioridad, se les dieron varios valores para que ellos le dieran importancia de mayor a menor. El más importante para la JAL, los ediles, es la responsabilidad seguida del respeto, la honestidad, la confianza, la equidad, la justicia, la lealtad, la tolerancia, y el menos, con un 6%, es la empatía. Desafortunadamente, Bucaramanga y Santander somos muy recios, de carácter beligerante, hay poca empatía y a veces poco nos soportamos, situación en la que genera mucho conflicto a nivel de grupos de trabajo. Dificultades que enfrentan en la gestión: el 28% manifiestan un gran problema de convivencia y participación ciudadana, seguido de gestión, capacitación, transparencia, comunicación y credibilidad. Manifiestan falta de interés y baja participación ciudadana en los procesos de elección, como ya lo manifesté. Apoyados en los datos estadísticos del DANE y de la Fundación Cómo Vamos Bucaramanga, encontramos que en el nivel de dificultad en la organización y trabajo comunitario lo identifican como muy difícil, lo califican de muy difícil con un 30% respecto a un 13% como fácil. En cuanto a la percepción de la cultura ciudadana, el 57% dicen que es muy mala, respecto a un 18% muy buena. Percepción de la gestión pública para mejorar la transparencia, el 51% dice que no se está haciendo nada por mejorar la corrupción. Según Transparencia por Colombia, precisamente el promedio de corrupción general para Bucaramanga es del 56.8, lo cual es un nivel de riesgo medio. Percepción de atención a gestión de necesidades de la ciudadanía, el 59% opina que el gobierno no atiende ni responde a las necesidades de la ciudadanía. Y la percepción de generación de espacios, interacción y diálogo con la ciudadanía, el 57.8%, manifiesta que no se están generando suficientes espacios de interacción. Este fue lo que originó la propuesta de crear un plan de formación ética dividido en 4 módulos. El primer módulo, gestión del SER, fortalecer las habilidades blandas de los miembros de las juntas administradoras locales para que ellos a su vez puedan trabajar en las comunas que representan. Es importante mencionar que cada comuna está conformada más o menos por 19 barrios. Entonces es bastante población a la que además ellos representan y en los comicios electorales. Los temas a tratar en la gestión del SER: derechos fundamentales, comunicación, autoestima y relaciones humanas, conocimiento de sí mismo, gestión de emociones, definición de metas y proyecto de vida y trabajo en equipo, que apunta a fortalecer valores y principios éticos ya mencionados. Técnicas y estrategias, proponemos el coaching, mindfulness, juego de roles, talleres vivenciales. Una acción de refuerzo en la gestión del SER es la implementación de una plataforma con contenido sobre habilidades blandas para que los ediles lo puedan manejar y lo puedan impartir en sus comunidades a las que representan. La propuesta de duración es de 16 horas. En el módulo ética cívica propone dotar a los miembros de la JAL de herramientas de apoyo a la gestión y de formación de nuevos ciudadanos. Los temas a tratar: democracia, participación y convivencia ciudadana, gestión de la paz, derechos y deberes ciudadanos, derechos de solución de conflictos, comunicación efectiva, manejo de la diversidad e inclusión. Relacionamos los principios y valores éticos a los que apuntamos: justicia, solidaridad, honestidad, respeto, tolerancia, empatía, responsabilidad, equidad, justicia, compromiso. Técnicas y estrategias, también el coaching, talleres vivenciales, metodología experiencial a partir de autoanálisis y autoobservación, la acción de refuerzo, desarrollo de estrategias de acompañamiento formativas en las instituciones educativas lideradas
por los ediles y en las comunas a las que representan la aplicación del programa Generación Diamante adoptado por el Consejo Municipal desde hace unos años. La intensidad que se propone es de 16 horas. En cuanto a la ética, el módulo 3, ética pública, promueve el fortalecimiento y principio de valores éticos que guíen el desarrollo de la gestión pública, los temas a tratar: integridad política, infraestructura ética, política colombiana, participación ciudadana, políticas públicas, control y sanción pública. Relacionamos los principios y valores a los que apuntamos fortalecer. Las técnicas también son coaches, talleres vivenciales, metodologías a partir de la experiencia de autoanálisis y autoobservación, y la acción de refuerzo, la socialización del código de ética pública para servidores públicos, que está muy bien adoptado, pero pocos lo conocen. La duración de 16 horas. Y el cuarto módulo, ética social, los temas a tratar: fortalecer competencias y habilidades que orienten el fortalecimiento de las relaciones sociales en sus comunidades. Los temas son negociación, gestión del conflicto, manejo de dilemas éticos en la participación ciudadana, responsabilidad social y ambiental, pensamiento crítico, alianzas público-privadas. Relacionamos los valores a los que apuntamos fortalecer, las mismas técnicas mencionadas anteriormente, como acción de refuerzo, revisión y análisis de las políticas públicas implementadas. Mucha política pública por cumplir, pero no se le hace ni seguimiento, ni se le entregan a los ciudadanos, que son los que deben hacer como la vigilancia y el seguimiento de su cumplimiento. La duración es de 16 horas. El plan de formación ética, los fundamentos para la elaboración del plan es que los miembros de la JAL deben abordar los desafíos mencionados a través de la formación y la implementación de estrategias que promuevan la cultura ciudadana, la transparencia gubernamental, atención a las necesidades ciudadanas y la generación de espacios de interacción y diálogo. Esto no quiere decir que es que las juntas administradoras locales sean las más corruptas y las que necesiten formación, no. Apenas he tomado, porque trabajo de cerca con ellas y veo que ellas no se identifican, muchos desertan. Hay como cierto celo y rivalidad con las juntas de acción comunal, que son otros grupos de base. Entonces, pues hay que iniciar con alguien y decidir por las juntas administradoras locales. La idea es hacerlo extensivo a los demás grupos de base, inclusive al Consejo Municipal, a los representantes a la Cámara, a los diputados, a todos los servidores públicos que realmente se encargan de generar proyectos y propuestas para la nación. La participación de los miembros de la JAL contribuye a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La norma le da a la función pública, a la ESAP y al SENA la competencia y la obligatoriedad de formarlos, pero ellos cuentan con un plan de formación para servidores públicos, pero excluyen a las juntas administradoras locales. Los miembros de las juntas no son funcionarios, entonces sus planes están dirigidos a funcionarios y ellos están por fuera de cualquier tipo de formación. La ley 136 de municipios establece la obligatoriedad de esta formación ciudadana, sin embargo no se hace, y es importante tener en cuenta las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y la infraestructura ética nacional y de Bucaramanga, relacionados con la socialización y profesionalización, la educación y estrategias de integridad pública para atacar la corrupción y lograr la integridad pública. ¿Cómo se pretende desarrollar este plan de formación ética? Pues es necesario incluirlo en el plan de desarrollo del actual gobierno. Precisamente el 1 de enero del 2024 se posesiona un nuevo alcalde para Bucaramanga durante 4 años. Ya se le ha comentado, ha estado muy interesado, se debe registrar en el banco de proyectos para que pueda asignársele presupuesto en el plan de desarrollo y ya se firmarán los respectivos convenios con las entidades del Estado como SENA, ESAP, Función Pública y con alianzas público-privadas. Hay que asignar un responsable, se sugiere la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga y pues diseñar cartillas, brochures, material didáctico audiovisual y darle amplia divulgación. Dentro de las conclusiones más importantes está que los miembros de la JAL requieren mayor atención y orientación, apoyo tanto del gobierno nacional como del local para que puedan cumplir a cabalidad sus funciones como servidores públicos.
La capacitación y formación son herramientas claves para mejorar la habilidad, conocimientos y competencias. Las conflictividades que se generan al interior de la JAL o de cualquier organización se originan por la influencia de letos y por la ausencia de postulados que direccionen las actuaciones cuando se presentan dilemas por resolver. La formación en principio ético es primordial para garantizar que los servidores públicos comprendan la importancia de actuar con honestidad, transparencia y respeto en el desempeño de sus tareas. Sin una capacitación continua y efectiva basada en principios y valores, los funcionarios pueden carecer de herramientas necesarias para enfrentar dilemas, lo que podría llevar a comportamientos inadecuados o decisiones no éticas. Y finalmente, manifestarles que soy servidora pública hace 32 años, orgullosa de ser funcionaria pública, tratando de actuar en coherencia durante toda mi gestión. Ya me queda poco, 2 años para alcanzar la pensión de jubilación y espero seguirle sirviendo a mi patria con honestidad y hasta de donde Dios me lo permita. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Ana Yasmín Pardo Solano. Sumamente interesante su presentación, muy clara. Agradecemos esa sistematización que nos hizo de su proyecto de investigación y cómo está buscando esa aplicación práctica de la ética. Yo he de comentarles, jóvenes, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero que justamente un servidor público con esa experiencia y con esa trayectoria pueda identificar un problema y hacer propuestas para su solución y su superación, es justo la labor de los que estamos interesados en el servicio público. Es justo la esencia de este tipo de eventos que se desarrollan con y para ustedes, que tengan a la mano distintas perspectivas que permiten la solución de los problemas públicos. Como se ha dicho en otras ediciones de aquí de nuestro seminario, la ética es justamente el filtro que impediría a los corruptos llegar a los puestos de toma de decisiones. Después de que varios de nuestros ponentes nos han comentado esa situación que viene desde la filosofía clásica, ¿qué podemos respondernos? Pues no es tan complicado encontrar la respuesta. Hicimos la ética a un lado y eso ha permitido que gente que no se conduce con principios y con valores apegados a la ética tome nuestras decisiones. Eso por un lado. Y por otro, la ponencia que nos expone la maestra Ana Yasmín, les repito, es el cúmulo de una servidora pública que ha puesto su vida al servicio de su gobierno, al servicio de su gente. Y esa experiencia la ha materializado en una propuesta muy concreta. ¿Cómo llevar esos principios y esos valores éticos a los servidores públicos, en este caso de una municipalidad? Yo quiero rescatar varios elementos que la maestra Ana Yasmín nos ha compartido porque son sumamente enriquecedores. Ella nos dijo, en 1991, mi país, Colombia, buscó la descentralización, la desconcentración de algunos organismos para que pudieran estar más cerca de la ciudadanía, para que la labor del gobierno llegue y se materialice en bienestar a la población. ¿Y qué ha sucedido? Estas juntas administrativas locales no han tenido el impacto. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué les dice a ustedes eso, estudiosos de lo jurídico, estudiosos de la norma? Que no basta con tener un corpus legal, normativo, institucional amplio si no sabemos asimilarlo en la vida cotidiana. Ya nos comentó la maestra Ana Yasmín, se tiene una infraestructura ética robusta, fortalecida, no solo en el carácter regional, sino en el nacional, e incluso tenemos instrumentos internacionales. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestra realidad cotidiana? Pues muy sencillo, la maestra Ana Yasmín nos acaba de hacer una síntesis de lo que está sucediendo que muy bien podemos aplicar a nuestro país. Justo cuando la maestra Ana Yasmín explicaba, yo recordé la ponencia de hace 2 días
de la exsecretaria de la Función Pública aquí en nuestra Facultad Vecina de Ciencias Políticas. Nos dijo, estamos sobreregulados. Tenemos una amplia institucionalización de nuestros procesos que en realidad hasta entorpecen el combate o ralentizan el combate a la corrupción. ¿Qué nos dice nuestra ponente de hoy en día? Todo ese bagaje robusto de infraestructura ética hay que transformarlo en acciones concretas, lo cual vuelve a fortalecer una idea que se ha presentado aquí en este seminario, que fue propuesta de ustedes y de sus profesores, el doctor Jaime Rodríguez, una y otra vez. La ética no es una materia meramente para reflexiones y discusiones filosóficas, axiológicas. La ética es sobre todo una oportunidad de aplicabilidad práctica para mejorar la labor pública. Si entendemos eso, vamos a poder comenzar a resolver nuestros problemas de corrupción. Y aquí tienen una propuesta, un diseño de un plan de formación ética que si no estoy mal informado, justamente el doctor Jaime dirigió de nuestra ponente del día de hoy para que ese conocimiento y esa disciplina que nos guía, que debe guiar nuestra conducta, se materialice concretamente en la vida cotidiana de las administraciones públicas, de las municipalidades, de los departamentos, de los gobiernos estatales o gobiernos nacionales. Aquí tienen una perspectiva más de cómo la ética se aterriza y se materializa. Puede ser a través de varios instrumentos. La maestra Ana Yasmín nos presenta el suyo, su propuesta, esa formación ética de los funcionarios de la municipalidad de Bucaramanga, porque regreso a mi punto inicial, a través de su experiencia, ella identificó este gran problema. Y rescato otro punto que ella nos dice. ¿Qué pasa con estas juntas locales administrativas? Yo hago el símil. ¿Qué pasa con nuestros sistemas anticorrupción? Les decimos ciudadanos. Incluso tienen un organismo que se llama CPC, Consejo de Participación Ciudadana, y les ponemos el mote de ciudadanos. Y a todo le queremos llamar ciudadanos porque eso nos da buena imagen. Pero ¿qué sucede? Que solo se queda justamente en el membrete. No transformamos esas acciones en donde verdaderamente se incluya a la ciudadanía. Con los análisis que nos presentó la maestra Ana Yasmín, alrededor del 50% en su municipalidad respondieron que no se estaba haciendo lo suficiente, que no había los suficientes mecanismos de transparencia. ¿Qué está pasando con qué está pasando con esta estructura administrativa que tiene fundamento jurídico constitucional, que como la maestra Ana Yasmín lo mencionó, tiene mandatos legales que deberían funcionar para mejorar las condiciones de los ciudadanos y no lo hacen? Otra de las cuestiones que nos señala es que la participación ciudadana debe fortalecerse. El gobierno, ningún gobierno por sí solo, sin el respaldo de la ciudadanía, va a poder concretar proyectos de alto impacto para la propia sociedad. Yo creo que de los aprendizajes que justamente la maestra Ana Yasmín nos deja con este tema de investigación es que tenemos que buscar esos problemas que aquejan la cotidianidad de los gobiernos y generar propuestas que vayan encaminados a no resolverlos, pero no solamente en la parte normativa institucional, sino que trascendamos, demos un paso más y reconozcamos las deficiencias de toda esta infraestructura, de todo este bagaje, que repito, puede ser muy robusto. Nos decía la exsecretaria de la Función Pública de nuestro país hace 2 días, tenemos unas leyes increíbles, tenemos unos organismos que además tienen recursos públicos fabulosos en su diseño. ¿Y por qué no terminan? ¿Por qué no terminan de impactar positivamente en nuestra cotidianidad?
¿Por qué? Porque en realidad pareciera que solo estamos dando respuestas superficiales a problemas complejos. Y les repito, aquí tienen una propuesta más. Para los que estén haciendo sus tesis, para los que estén haciendo sus proyectos de investigación, pueden basarse en lo que nos ha comentado la maestra Ana Yasmín. Ella le preguntó a ediles cuáles piensan que son los valores más importantes. Corríjame, maestra Ana Yasmín, creo que la respuesta principal fue la responsabilidad. Pero eso es lo que están diciendo. Vamos a contrastarlo con la realidad. Ahí ustedes tienen varias ideas para sus proyectos de investigación. ¿No sería interesante saber, en este caso aquí, nuestros ediles o nuestros presidentes municipales, cuáles son los valores que creen más importantes y con los que se conducen en el día a día? Vamos a ver qué nos responden. Sería muy interesante saber el alcalde de Toluca, el alcalde de Lerma, la alcaldesa de San Mateo Atenco, para empezar, para empezar. Pero sería interesante ver qué nos responden. Gracias, maestra Ana Yasmín, por esa claridad, por compartirnos con tanta puntualidad su proyecto de investigación. Verdaderamente es lo que necesitamos, proyectos que impacten en el día a día las instituciones. Y bueno, como la maestra Ana Yasmín Pardo Solano tiene actividades, yo abriría en este momento una breve sesión de preguntas y respuestas por si quieren conocer algo de manera más específica, por si quieren hacer un comentario, alguna sugerencia, alguna duda. Estudiantes, estimados estudiantes, si quieren decir algo. Bien, aquí nuestro... Buenos días, ¿qué tal? No sé si se escuche correctamente. Hola, gracias, adelante. Señorita Ana, un placer escucharle. La verdad me da mucho gusto estar aquí, maestros. ¿Más? ¿Más? ¿Está bien ahí? Perfecto. Primero, gracias por su tiempo. Entendemos que tiene una agenda ocupada. Agradecemos que se disponga y hay muchas reflexiones con lo que nos comentó. Quiero rescatar los puntos que mencionó el maestro de que México, al parecer, igual que Colombia, es un país sobreregulado. Tenemos este vicio de las leyes, de querer hacer una ley por cada cosa. No sé si sabían, el Partido de Revolución Democrática tiene esta propuesta de la ley ajolote, que suena muy bonito, suena políticamente factible, pero en términos de administración pública no sé si sea adecuada. Quería abordar esto porque no sé si exista un procedimiento para deshacer leyes, pero por ejemplo está el principio de progresividad de la ley. No podemos regresar al pasado en términos jurídicos. Y a riesgo de errar en la biografía, creo que Gustavo Bueno decía que el límite de la ética es la política y el límite de la política es la ética, entendiendo que la función pública es intrínseca al ejercicio político, y si tomamos las palabras de Bueno como ciertas y el límite de la ética es la política, es posible conciliar esto en el tenor de que no podemos regresar al pasado en términos jurídicos, no podemos deshacer una ley, no podemos sobreregularnos. Y al final del día creo que la población colombiana es muy similar a la población mexicana en términos de carácter. Particularmente me gustaría preguntar cómo poder conciliar este tema del carácter pasional, vivaz, que caracteriza a Latinoamérica, con un ejercicio ético de la ciudadanía, porque al final del día siento que, como mencionaba el maestro, eh, tenemos este membrete de ciudadano, pero no esta formación de ser ciudadanos. ¿Cuántos nos desapegamos realmente de la responsabilidad que tenemos para el otro? No solamente con el que tenemos al lado, sino con el padre, con la madre, con el compañero, con el ciudadano. Entonces, maestra, muy concretamente es esa pregunta. ¿Usted cree que sí sea insoluble o esta afirmación de Bueno de los límites ético y político, y entendiendo que lo político secunda la función pública? Y disculpen si sonó muy amplio. Muchas gracias, maestro. Gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ali. Ali. Gracias, Ali. Maestra Ana Yasmín, si gusta hacer un comentario antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, muy importante usted además por su importante retroalimentación y al compañero estudiante que acabó de hacer su aportación, pues estamos de acuerdo. Muchas normas en anaqueles y se pasa el tiempo y no se aplica, pero precisamente
Para eso hay que formar a la ciudadanía, para que exijan el derecho a la vigilancia, control y participación ciudadana. En manos del pueblo está, de la ciudadanía, exigir que se cumplan las normas. Y en la medida en que el Estado motive a la gente a que participe, pues se van a generar espacios de decisiones, de seguimiento y de control precisamente al cumplimiento de estas normas. Efectivamente, pues se propone el manejo de la empatía, de las dificultades en las relaciones internas en los grupos sociales necesariamente deben tener un manejo de las emociones. Las emociones son básicas para poder construir ciudadanía. El respeto por el otro, el respeto por mí mismo, el respeto por la norma. Definitivamente se dañó la política, entre comillas, cuando apartamos de la familia, de las instituciones y de las organizaciones la inclusión de los valores y principios éticos. Por eso vemos muchos líderes, entre comillas, políticos, que solamente les interesa llegar al poder para un fin que es más particular que general, porque estamos dejando de lado la formación ética en todas las actuaciones y especialmente del Estado. Gracias, maestra Ana Yasmín. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Y efectivamente, de pronto, nuestras pasiones nos hacen que no tomemos las mejores decisiones. Nuestra falta de autogobierno permite que desbordemos algunas de nuestras pasiones y que no seamos una ciudadanía madura. Como bien dijo nuestro compañero Ali, de pronto en algunas regiones latinoamericanas, específicamente Colombia y México, compartimos algunos rasgos de personalidad que no siempre favorecen la convivencia armónica. Maestra Ana Yasmín, con todo respeto, yo le pregunto si es correcta. Yo he escuchado a mis amigos colombianos que dicen que en Santander calientan el tinto a bala, que de pronto ese carácter eufórico hace que se genere algunos problemas. Evidentemente tenemos una gran calidez humana, pero sí de pronto algunas pasiones las dejamos que se desborden. Maestra, no, bueno, si no veo alguna otra participación, comentarle que las personas que nos siguen en las redes sociales de aquí de nuestra Facultad de Derecho, le han mandado varios saludos, agradecimientos, y bueno, si usted quiere cerrar con algún comentario para pasar ahora a la ponencia de nuestro siguiente ponente, maestra, por favor. No, finalmente, pues nuevamente agradecer esta oportunidad que me dan. Dios quiera y los hombres y la ciudadanía podamos apoyarnos en las normas y en todos los espejos que tenemos de corrupción, de falta de avance al desarrollo, poder retomar toda la infraestructura ética propuesta para que nosotros mismos seamos los que generemos un proceso diferente en nuestros países. Les deseo muchos éxitos y espero tenerlos muy pronto en Bucaramanga. Ojalá que sí, nosotros también esperamos estar muy pronto por allá y probar. Salvo por lo del tinto a bala, pero esperamos probar ese mote y esos dulces. Claro, hormigas culonas, que puedan degustar las hormigas culonas que son afrodisíacas además. No, pues con esas referencias, maestra, por supuesto que iremos lo más pronto posible. Yo sé que nuestros estudiantes, nuestro subdirector, podamos organizar una misión académica para seguir platicando sobre el plan de formación ética y probar esas delicias que tiene nuestro hermano país de Colombia. Apoyo institucional. Bienvenidos. Y bien, pues agradecerle, maestra, ojalá se pueda quedar unos minutos más con nosotros para escuchar al doctor Jaime. Sabemos que tiene una agenda
bastante comprometida. Gracias por su tiempo, gracias por esta exposición. Y bueno, vamos a continuar. Yo quiero decirles a las personas que nos siguen a través de redes sociales que nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y las haremos llegar a nuestros ponentes. Tengan por seguro eso. Yo les agradezco su seguimiento también. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestra siguiente ponencia. Elementos para una cultura ética. ¿Y quién es nuestro ponente? Bueno, en realidad nuestro ponente ya no necesita presentación, es una persona que se ha involucrado activamente en la vida académica, no solo de la universidad, sino de nuestra ciudad. Pero bueno, por cuestiones institucionales, haré una lectura muy breve de su reseña, aunque insisto, el doctor Jaime Rodríguez Alba en realidad ya no necesita mayores presentaciones. Pero bueno, Jaime Rodríguez Alba es doctor por la Universidad de Educación a Distancia, doctor en filosofía en el área de filosofía moral y política, cuenta con el magíster en sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigador en temas de ética en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Es profesor de transparencia y buen gobierno y gestión del talento, negociación y resolución de conflictos en las administraciones públicas en el máster universitario en dirección de la gestión pública de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta universidad coordinó los contenidos del máster en administración electrónica y gobierno abierto. Asimismo, dirige tesis de maestría de directivos públicos en Latinoamérica. Ha sido, dentro de su trayectoria, el doctor Rodríguez Alba ha sido director de la licenciatura en Administración Pública de la Universidad Siglo XXI en Argentina, donde es profesor invitado de posgrado. Ha formado parte de equipos de investigación en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Nacional de Córdoba, también en Argentina. En este mismo país ha dirigido diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y bien, pues esta es una breve reseña del doctor Rodríguez Alba. Les repito, un profesor que se ha incorporado muy activamente a las actividades. Justo este seminario es parte de sus iniciativas en conjunto con los estudiantes de Derecho, con ustedes, estimadas y estimados jóvenes. Y bueno, pues ahora él nos compartirá sus reflexiones en torno a este importante tema. Elementos para una cultura de integridad. Doctor Jaime Rodríguez Alba, bienvenido a su iniciativa, bienvenido a su seminario. Bueno, pues muchas gracias, doctor Víctor. Y muchas gracias también a Ana Yasmín, Ana Yasmín, que quiero contaros que ha obtenido la máxima calificación. ¿Ven? ¿Sí, no? Y además, Sí, escucho perfecto. creo que, como bien ha señalado el doctor Víctor, fíjense, un experto argentino en temas de corrupción tenía un programa en la televisión que hablaba de los desastres que la corrupción ocasiona en el mundo. Yo desde aquí, desde este escenario en el que estoy, veo que algunas personas ponen mucho interés, otras personas parece que no, pero sin embargo la corrupción es algo. Es decir, que los estudios, por ejemplo, de correlación estadística, señalan que la corrupción mata de verdad. La corrupción genera sociedades en las que hay menor igualdad, menor equidad de género, menor igualdad social, en las que hay más violencia, mayor tasa de mortandad al nacer. Y podría poneros 1000 ejemplos, pero voy a poneros uno que lamentablemente tuve que escuchar hace poco a una compañera profesora de aquí de esta facultad. Cuando llegó un familiar al hospital y resulta que los médicos no estaban, porque en lugar de estar en el hospital, estaban en su consultorio privado. Y para poder operar a ese familiar, le pedían 30.000 pesos, operando a esa persona en las instalaciones del hospital. Eso cuesta vidas, y costó la vida.
El ciudadano se siente impotente, se siente iracundo cuando habla de emociones. Te afecta de manera directa, ¿no? Entonces yo sí creo que es muy valioso, pues tratáis, ¿no? De sacar algo de esto, ¿verdad? Y para no la crítica o en la cuestión negativa, yo venía a platicaros hoy de algo que es muy importante. Se ha mencionado que hay una sobreregulación en materia de relacionada con la ética, ¿no? Conflicto de interés, prevención de riesgos contra la integridad, leyes relacionadas con el lobismo, leyes de transparencia. Y fijaros, yo que soy profesor de transparencia y buen gobierno, siempre vamos a hacer un experimento. No sé por qué no funciona. A ver, capaz que esté mejor. A ver este. ¿Así mejor? Sí. En lugar de hablar de cómo se aplica la ley de transparencia y empezar así como a estudiar el procedimiento, los derechos, las obligaciones de transparencia activa, los sujetos obligados, etcétera, etcétera, vamos a empezar a hablar sobre cómo no se cumple la ley de transparencia. Nosotros en México tenemos una legislación relativa al Sistema Nacional Anticorrupción que es realmente mastodóntica. ¿Sí? Lo más asombroso de todo es que según los reportes de calidad normativa de los organismos multilaterales, toda la normativa que tenemos en México relativa al control de la corrupción desde distintos ámbitos es la mejor del mundo. Sin embargo, los datos escandalosos de violencia en México no paran de crecer día a día. ¿Sí? ¿Por qué hay esa distancia tan grande entre lo que dicen las leyes y lo que pasa en la realidad? Los científicos sociales han trabajado distintos elementos como por ejemplo el concepto de una cultura de la legalidad. ¿Sí? En nuestros países tenemos muchas leyes y eso ya de entrada es un problema, porque cuando hay muchas leyes, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, ustedes estudiarán en sus materias que la ley nunca puede abarcar la realidad, por definición. La realidad siempre va a exceder la ley. Cuando hay muchas leyes, es muy usual que entren en contradicción entre ellas o que aparezcan vacíos legales o normativos. Y si algo sabe el corrupto es meter la cabeza por cualquier resquicio para salirse con la suya. Porque la corrupción es un acto intencional. Es más, allí donde sofisticamos nuestras leyes y nuestros controles y nuestras instituciones, los corruptos se sofistican también y aparecen abogados ultra especializados para saber cómo pueden hacer para no cumplir con las leyes y salirse con la suya. Eso es así. Y entre tanto, nosotros, que somos mayormente víctimas de eso, no hacemos nada. O nos quedamos en la declamación, en la ira, en el enojo, o en como pasan ahora en determinados países del mundo, no solo de América Latina, en votar a líderes políticos demagogos, antidemocráticos y que amenazan lo que ha sido la conquista de los pueblos durante décadas. Eso estamos viviendo y eso estamos pasando. Por eso yo quiero hablaros hoy de qué es una cultura de integridad y cómo la podemos transformar. ¿Sí? Y voy a empezar con una anécdota que me pasó a mí. Y no es porque yo sea el más importante del mundo. Siempre digo, en plan chiste, pero es real, que mi vida es la que mejor conozco, claro. Porque como estoy siempre conmigo mismo, pues no me queda más remedio que conocerla, ¿no? Siendo yo muy joven, me presento a un concurso oposición en el que nos presentábamos 11.000 personas y había solo 10 puestos. Cuando llega la fase de la oposición, pues resulta que el tribunal, que había metido 90 bolillas para representar a cada uno de los temas que entraba en la oposición, pues yo les dije, oiga, en ese bingo os van a salir. Efectivamente se salieron. Tuvimos que recoger las 90 bolillas y meterlas en un
saco negro, meto la mano, saco un tema, 72, Fundamentos Filosóficos del Derecho y la Justicia, me acuerdo, porque fue el que hice, ¿sí? Y meto la mano y saco otra bolita y no sabían decir si el tema era el 6 o el 9, porque no le habían puesto el puntito debajo. ¿Vieron que esas bolas de bingo, no? Pues, ¿qué creen? Que me dicen, pues elige si quieres el 6 o el 9. Y yo les dije, pero ¿cómo voy a elegir? O sea, aquí las reglas son que son 2 temas a elegir uno. Si yo elijo el 6 o el 9 y el otro, son 3 temas. Entonces yo juego con ventaja respecto a mis compañeros. ¿Saben qué me dijeron? Ay, ¿qué más te da si nadie te ve? No hay nadie. Eso fue lo que me dijeron, que nadie me veía. Y yo tuve un pensamiento muy simple, ¿eh? Dije yo, si yo llego a elegir cualquiera de estos temas y hago trampa, voy a pasar el resto de mi vida soñando, despertándome con pesadillas, porque no hice lo que debía hacer. Es decir, la integridad, podemos poner la siguiente filmina, por favor. La integridad, sí, si la pasa porque ahí viene una definición. La integridad, dice ahí, ¿no? Es una virtud. ¿Qué quiere decir que es una virtud? Quiere decir que es resultado de la práctica, del ejercicio. Nadie es íntegro si no se esfuerza en ser íntegro. Porque fijaros que la palabra integridad quiere decir solidez. Es decir, actuar conforme a un conjunto de principios y valores, aunque nos cueste. La persona íntegra es aquella persona que no importa que la vean o no, va a hacer lo que tiene que hacer con independencia de si la ven o no, porque simplemente es lo que corresponde hacer. ¿Sí? Aunque le cueste, aunque no gane, e incluso aunque pueda llegar a perder a consecuencia de eso. Hay un mito que viene de la filosofía antigua, que es el mito del anillo del rey Giges. ¿Sí? Y que es un mito muy bonito para las tradiciones culturales mexicanas, por cierto. Un campesino desentierra un cadáver y le quita un anillo. Y ese anillo es un anillo mágico que permite que las personas se conviertan en invisibles. ¿Qué es lo que decidió hacer este personaje con ese anillo mágico? Pues se convertía en invisible y empezó a hacer todas las cosas que le parecían suculentas, es decir, que le daban un beneficio. Robar, ocultarse para escuchar conversaciones y luego vender lo que se decía en ellas, etcétera, etcétera. Con ese mito Platón discute con otros personajes acerca de si las personas hacemos lo que es correcto porque nos están vigilando o hacemos lo que es correcto porque creemos en eso. ¿Sí? Lo que hoy sabemos respecto a la integridad, la siguiente, por favor, es que, por supuesto, es un valor personal y un valor personal fundamental. ¿Sí? Porque solo cuando la persona es íntegra, es ejemplar. La integridad como virtud depende de otra serie de valores y está relacionada con otra serie de virtudes. No es posible ser íntegro si no se es fuerte. Es decir, se es fuerte cuando se vencen las tentaciones, porque los seres humanos, como ya dijera Medea, tendemos una voluntad débil. Decía Medea, veo lo que está bien y lo apruebo, pero me veo irremediablemente conducida a hacer el mal. Y en la tradición cristiana, Pablo de Tarso habla de eso y le llama la debilidad de la voluntad. Los seres humanos tenemos una voluntad débil. ¿Cómo podemos contrastar esa voluntad débil? Pues a través de la fortaleza, por supuesto. La fortaleza es aquella virtud que permite dominarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Una virtud fundamental. Sobre todo en contextos de elevada inestabilidad como las que tenemos en nuestras sociedades. Fijaros, tan importante es esto que yo, que soy profesor de gestión del talento, les explico a mis alumnos que son directivos públicos en América Latina, como Ana Yasmín, ¿sí? Que la clave
del éxito de las personas y las organizaciones en este siglo XXI es la resiliencia. La resiliencia, la capacidad de adaptarse a entornos de elevada volatilidad y muy complejos. Vosotros tenéis por delante una vida difícil. Siempre todos hemos tenido una vida difícil, ¿eh? Eso no es que seáis privilegiados en eso, ¿verdad? Pero la celeridad de los cambios tecnológicos, etcétera, que se os avecinan es enorme. De hecho, vosotros que vais a ser futuros abogados, os voy a decir una cosa, y tenemos aquí a su director académico Inspectore, un profesional de lujo, pero los abogados en el futuro vais a tener que cambiar un montón, ¿eh? Pues porque la inteligencia artificial os va a desplazar, ya lo está haciendo. Ya una inteligencia artificial en Harvard ha desplazado al mejor abogado. Contrataron y pusieron a competir a un software informático con el mejor abogado de Harvard, de la Universidad de Harvard, y ganó el software. Entonces, ¿qué os va a quedar a vosotros? Pues ser de otra manera. Prestar atención a la ética, a la resolución de conflictos, a la negociación. A eso, es decir, a la parte más humana del derecho. Porque la otra parte la va a hacer una máquina. Y ahora, fijaros, precisamente por eso es importante la integridad. Voy a contároslo con una simple anécdota que me pasó hace poco en Argentina en una asesoría que hacía una empresa. Yo cuando me cuentan lo que había hecho una abogada no me lo podía creer. Pero lo que menos me podía creer es que habiendo como hay allí en Córdoba un código deontológico de la profesión del abogado, no le hubieran retirado la licencia de ejercicio profesional. Porque principios básicos de la profesión jurídica son, como sabemos, el principio de confidencialidad. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser que una abogada se empezara a ventilar los secretos de la organización en la que estaba trabajando? Pues va contra ese principio. Y no pasaba nada. No pasaba nada. Un abogado es tanto mejor cuanto más íntegro es. Ser íntegro quiere decir cumplir con los principios y deberes que están recogidos en los códigos deontológicos y cumplir con los principios y deberes que están recogidos en esa suerte de normatividad laxa y difusa que llamamos moralidad. Pero lo que yo os vengo a hablar hoy, para no extenderme mucho, no es tanto de la integridad como un valor personal, que si queréis después podemos platicar, sino de cómo hacemos eso que se llama un marco o un sistema de integridad. La integridad como un valor institucional. ¿Sí? Y que básicamente podemos resumir del siguiente modo: como nuestra debilidad, como nuestra voluntad es débil, necesitamos una serie de instrumentos, un armazón de herramientas que nos ayuden en aquellos casos en los que somos débiles y tenemos tendencia a caer en la tentación, pues que no lo hagamos tan fácilmente. Eso es el valor de la integridad institucional. Siguiente, por favor. ¿Cómo podemos construir integridad desde las instituciones? ¿Por qué es importante construir integridad en las instituciones, tanto públicas como privadas? Porque cualquier organización en sí misma la podemos estudiar como un conjunto de hábitos, creencias, valores, una racionalidad dominante. Los que estudiamos organizaciones hablamos muchas veces de lo que se llama la lógica de lo apropiado. Antes hablábamos de por qué pasa que las leyes son tan buenas y las prácticas tan malas. Pues porque los seres humanos nos comportamos más respecto a lo apropiado que respecto a la lógica de lo correcto, la lógica de la norma. La palabra norma viene del latín norma normae, que quiere decir escuadra. Era la escuadra que utilizaban los albañiles para hacer paredes que estuvieran derechas y no se cayeran. ¿Sí? La norma es lo recto, lo correcto. ¿Sí? Bueno, pues en una organización llegamos y dicen, porque de eso pasa muy a menudo, en esta organización somos transparentes. Y luego van y publican lo que les parece a ellos conveniente para quedar bien. ¿Sí? En esta organización somos tolerantes. Y luego, si a alguien se le ocurre decir algo contrario a lo que está diciendo el jefe, lo largan. ¿Sí? En esta organización somos inclusivos. Y luego, todos los que están en el estrado son hombres. Ni una sola mujer. ¿Sí? Pues entonces, ¿qué estamos diciendo? Decimos una cosa que no es lo que pasa. Porque una cosa es la lógica de lo correcto y otra cosa es la lógica de lo apropiado.
¿Entendemos esto? Yo me encontré con eso en instituciones públicas y privadas, ¿eh? De hecho, cuando me encontré con eso en instituciones privadas no me lo podía creer, porque una empresa supuestamente está para ganar dinero. Entonces me dijeron, no, no le digas eso al supervisor. ¿Cómo no le voy a decir si está mal? Sí, pero no lo quiere escuchar. Pero cuando lo quiera escuchar se lo tengo que decir. No, es que, oye, es que vamos a tener un problema todos. ¿Cómo puede ser? Lo apropiado. Es decir, lo correcto es decirlo, pero lo apropiado es callarlo. Porque no lo quiere escuchar. Y si se lo digo, capaz que me echa. ¿Entendemos? Las lógicas de lo apropiado. En una organización pasa eso con mucha frecuencia. Tendemos hacia lo apropiado y no hacia lo correcto. ¿Sí? Y ahí surgen 1000 problemas, ¿eh? Yo tengo un banco de dilemas y de conflictos morales asociados porque las personas tienden a lo apropiado y no a lo correcto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Por eso, cuando nosotros decimos vamos a trabajar la integridad en una organización, fijaros, el liderazgo que nos habló Ana Yasmín hace un ratito. Fíjense, voy a deciros una cosa para que veáis lo importante que es que atendáis y que dejéis el celular por un ratito, que además así dura más la batería. ¿Sí? Fijaros, los psicólogos, aquí el compañero Ali nunca me deja de sorprender, porque hasta leyó a Gustavo Bueno, que fue mi profesor en la universidad, un tipo grande, la verdad. Entonces él siempre nos decía, cuando nosotros vamos a hablar de algo que tiene que ver con la realidad, lo que tenemos que hacer primero es ver qué dicen las ciencias. Porque las ciencias, a través de un método riguroso, que es el método científico, nos aportan información sobre la realidad. Vosotros sabéis que un juez, por ejemplo, no dicta sentencia que se levantó un día, bueno, ojalá, se levantó un día con el pie izquierdo, sino que supuestamente tiene que apoyar y fundamentar su sentencia pues, una serie de estudios. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dicen las ciencias? La psicología de las organizaciones. Hay un libro maravilloso y un autor español que se llama Iñaki Piñuel que ha estudiado esto. Se lo oye. Lamentablemente en las organizaciones privadas y públicas resulta que los que mejor se desempeñan y más alto llegan en esa organización son lo que él llama los psicópatas socialmente integrados. ¿Por qué los psicópatas socialmente integrados? El psicópata es un personaje que tiene una elevada habilidad para manejar los sentimientos y emociones de los demás. Es un poco como la película de Aníbal, ¿no? Aníbal Lecter. Aníbal Lecter es un tipo que maneja muy bien la capacidad de manipular a los demás. Pero él no siente nada, porque lo que le pasa al psicópata es que no siente. Para él matar es un juego puramente intelectual. No es capaz de ponerse en el sufrimiento de la víctima ni de los demás. Bueno, un psicópata obviamente es un tipo peligroso y todos cuando vemos un psicópata, que por cierto son muy difíciles de ver, por eso tienen tanto éxito, pues escapamos de él. Pero claro, si encima está socialmente integrado ya es el colmo. Bueno, dice Iñaki Piñol que en las organizaciones hay un elevado porcentaje de psicópatas socialmente integrados que son jefes, precisamente por su habilidad para manejar las emociones. Por eso es que llamativo que en Bucaramanga los ciudadanos digan que la empatía y los servidores públicos digan que la empatía no es un valor fundamental. Fijaros, uno de los valores centrales de la administración pública de Finlandia es la compasión del servidor público. Y una de las cosas que se hace, por ejemplo, en los reportes que se llaman en la aproximación de las ciencias de la conducta para mejorar la integridad, es tan simple como lo que llaman la proximidad con la víctima. Estos médicos sinvergüenzas que actuaron de esa manera, habría que llevarlos, como hicieron en su momento los zapatistas, con la justicia comunitaria, y ponerlos ahí con la familia. Mira lo que pasó, porque tú no cumpliste con tus deberes. Y eso no tiene que ver ni con el narcotráfico ni con la corrupción de los expresidentes del gobierno. Tiene que ver con que eres un sinvergüenza, que te, voy a hablar rápidamente y mal, chupa un huevo lo que pasa al ciudadano. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que estas personas inconscientes, ignorantes, ¿sí?, mejoren su conducta? A través de la gestión de integridad en una organización. Por ejemplo, nosotros hemos investigado, yo he desarrollado incluso una investigación sobre eso. Del mismo modo que valoramos a las personas en una organización por lo que saben, pues oye, valoremos también cómo son desde el punto de vista ético,
y pongamos un freno. Usted no puede ser director de área. ¿Por qué? Pues mira tú, porque después de la evaluación 360 en la que participan tus jefes, tus compañeros, tus subordinados, los ciudadanos o clientes, todos dicen que eres un sinvergüenza, que maltratas a la gente y que no haces lo que tienes que hacer. Pues entonces, ¿por qué vas a ser jefe? Si eres el peor, a ti había directamente una patada y fuera. ¿Entendemos? Esas son competencias éticas. ¿Y aquí está relacionado? Al área de recursos humanos. Al área de recursos humanos. ¿Sí? Valoremos a las personas no solo por lo que saben, sino también por cómo son. Porque además, fijaros, liderazgo ético. ¿Vosotros tenéis idea de lo que hace una persona que es como debe ser? ¿Qué es lo que significa la palabra fuerza del ejemplo? ¿Por qué el ejemplo es tan fuerte? Porque uno escucha 1000 cosas, pero si haces lo contrario, al revés, digo, mira, otro más. ¿Sí? Sin embargo, alguien que hace lo que debe hacer, todo el mundo empieza a decir, mira, lo que hizo ese. Y la historia de la humanidad, que hasta la fecha no fue tan calamitosa como podría haber sido, ¿sí? Porque hemos tenido ocasión de destruirnos durante cientos de veces, es el resultado de esos líderes éticos. Los padres fundadores de las naciones eran líderes éticos, ¿eh? En Argentina, donde yo viví 15 años, el general San Martín cruzó la cordillera en pleno invierno, que hoy no cruzamos, a caballo y sin tener como tenemos hoy las ropas térmicas. ¿Sí? Y le dijeron, se cruzó para juntarse con el general O'Higgins en Chile y poder derrotar al ejército español. ¿Sabe lo que dijo el general San Martín? Le dijeron, es imposible. La cordillera de los Andes, estamos hablando de 4.500 metros el paso de Libertadores. ¿Sí? Pleno invierno. 5 metros de nieve. No sé cuántos grados bajo cero. Dijo, es imposible, pero necesario. Y lo hizo. ¿Y por qué? Porque era un líder ético, porque tenía una creencia, era íntegro. No lo hizo por ganar dinero, ¿eh? Y expuso su pellejo. Los jueces que en Italia se conocen con el nombre de los manos limpias. Muchos de ellos fueron muertos. ¿Por qué? Porque eran líderes éticos. En las organizaciones podemos trabajar el liderazgo ético. Por de pronto, no aplaudamos a los sinvergüenzas, porque la gente dice, sí, es muy fácil, pero es que lo tuyo ya es el colmo, porque ya no solo lo apoyas, sino que encima lo aplaudes. ¿Sí? No le aplaudo. Si ustedes que son estudiantes tienen mucho más poder del que creen. Por supuesto, evaluar los riesgos contra la integridad. Una función pública de carrera. Eso que yo os comenté que era una oposición. Vosotros sabéis que después me tocó trabajar en una preparatoria, cuando yo empecé, muy chiquito, y el director de esa preparatoria era un tirano, porque la palabra tiranía, dice Pascal, tirano es aquel que ejerce el poder fuera de toda medida. Por ejemplo, el profesor tiene un poder como profesor, pero no tiene derecho a pedirles a los alumnos cosas que no corresponden, como que le limpien el auto, por ejemplo. Ese es un tirano. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida, dice Pascal. Y tiene razón. Bueno, pues este era un tirano. Nace mi hija y no me quería dejar más que 2 días cuando yo tenía derecho a 5. Bueno, como yo era funcionario de carrera, le dije, mira, la ley dice que tengo derecho a 5. Y yo, ¿sabes qué? Te voy a demandar, yo a ti, por acoso laboral. A partir de ese momento empezó a comportarse de otra manera. Es muy importante que exista una carrera profesional para que las personas estén empoderadas con los derechos que tienen y no estén sometidas a la tiranía y capricho de quien manda, ordena o dirige un espacio. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente. Bien, la siguiente, porque quiero cerrar para que podamos hablar de esto, ya lo explicó Ana Yasmín. La siguiente. Otra más. Esto, aquí vamos. A una organización. En una organización nosotros tenemos una serie de instrumentos que podemos utilizar para favorecer que las personas se comporten conforme a la ética. Lo primero, un código de ética. Nosotros estamos haciendo con Óscar Diego y las abogadas de la Oficina General de la abogada de la universidad, el código de ética de la universidad. Estamos haciendo una propuesta de modificación de la infraestructura de ética de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Un proyecto que nos encargó directamente el rector, porque el rector sí tiene apuesta y cree que es importante favorecer esto, que es complejo y lleva tiempo. Lógicamente, no se va a hacer de la noche a la mañana. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? Primero, que el código de ética esté bien hecho, claro, porque generalmente los códigos de ética suelen hacerlos a las apuradas, agarran y le dicen a alguien que es un poco más espabilado, oye, haz el código de ética, entonces empieza a poner ahí palabras una detrás de otra. No, desde el punto de vista de la filosofía jurídica, pues no es lo mismo una norma que un principio, que un valor. Entonces hay que hacer el código bien y poner las palabras oportunas para que luego funcione, porque los principios nos tienen que ayudar a resolver conflictos o tensiones éticas que son inevitables, ¿eh? Ayer estaba en un tribunal de tesis y una presenta el principio de transparencia en el ejército. ¡Wow! ¡Qué temazo! Porque el ejército, por definición, no puede ser transparente. No lo puede ser. Entonces ahí ya hay un conflicto inevitable, pero sí tiene que ser transparente en cómo gestiona recursos, claro. No lo puede ser en cuestiones que tienen que ver con la seguridad del Estado, pero sí en cómo gestiona recursos. Ahora bien, ocurre que muchas veces el principio de transparencia puede colisionar con ese otro de limitación o de protección de datos, etcétera. Entonces, eso, un código, nos ayuda a resolver ese tipo de conflictos que emergen en una organización. El profesor o el alumno, el profesor me faltó al respeto. Puede ser que le faltara al respeto, nadie dice que no, pero hay que ver cómo, si la palabra respeto está bien utilizada ahí o no, o se trata de otra cosa. ¿Entendemos? Todo eso cuando el código está bien hecho. Pero para que el código funcione, primero, tenemos que hacer que ese código esté en el corazón de las personas. Como decía Alexis de Tocqueville, lo que hace las sociedades ser democráticas no es que existan instituciones democráticas. De hecho, México es una sociedad en la que existen instituciones democráticas y tenemos presidentes que gobiernan con un 51% de los electores. Es decir, es una democracia, diríamos que, pues, coja, porque ni siquiera participan los ciudadanos. Habrá que preguntar por qué también, ¿no? ¿Sí? Entonces, necesitamos que ese código, toda esa infraestructura de normas legales, de soft law, que llaman también, códigos de ética, etcétera, estén en el corazón de las personas para que las personas los lleven a las prácticas. Y eso necesitamos un protocolo de socialización y difusión. Nosotros en Perú hicimos un trabajo de relevamiento de dilemas éticos a los que los servidores públicos se enfrentaban. Por ejemplo, muchas veces la gente hace cosas que están mal simplemente porque no se para a pensar, porque no se da cuenta. Eso se hace a través de un protocolo de socialización. Llevar a las personas a situaciones de conflictividad que les obliguen a pensar qué problemas hay ahí, ¿no? Y por supuesto, protocolos de cumplimiento, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa con las personas que no cumplen? Pues hay que castigar, ¿no? Y para eso necesitamos un sistema de sanciones oportuno. Bien, y por supuesto un comité de ética. Pero ¿a dónde voy? Que es importante que entendamos. Por ejemplo, a la hora de conseguir que las personas se comporten conforme a la ética, lo primero que hay que hacer es generar incentivos para que eso sea así. ¿Ok? Incentivos que no hace falta que sea solo dinero, ¿eh? En la legislación europea de derecho a la buena administración, ¿sabéis qué es uno de los principios fundamentales, uno de los valores fundamentales que regula el derecho a la buena administración? El orgullo de servicio. El orgullo de servicio. Eso es un incentivo. Que la persona tenga orgullo por lo que hace. Y lo voy a contar con otra anécdota, porque así se entiende mejor. Un amigo en Argentina que había sido funcionario en España me decía, yo en España iba a los negocios, y a veces hay descuentos, sacaba mi carnet de funcionario y lo hacía con orgullo. ¿Por qué? Porque primero ser funcionario en España no es que el que esté ahí, a través del sistema de dedo, te llame. No, hay que pasar una posición, así de simple. Todo el mundo, para ser barrendero o para ser catedrático de universidad, da igual. Todo el mundo tiene que pasar la posición, dentro de las características que tiene. Así pasa también que los barrenderos en España no los cambia el alcalde cuando cambia de gobierno, ¿sí? Y así pasa también que las calles están más limpias. ¿Ok?
orgullo de servicio está ligado a la profesionalización, pero uno en España saca su carnet de funcionario con orgullo porque sabe que la gente dice, wow, es importante esto. Y me decía, cuando llegué a Argentina, me nombraron funcionario, además un alto cargo, y se me ocurre sacar el carnet porque capaz que me pegan y todo. Porque la gente detesta a los funcionarios. ¿Por qué? Porque como aquí, por lo que yo llevo, pues son puestos a dedazo, no tienen orgullo por lo que hacen ni lo pueden tener. ¿Entendemos? Es decir, eso es una cuestión estructural. Pero después tenemos esta otra parte que llamamos las competencias de ética e integridad. Miren, de manera casi eh, intuitiva, todos sabemos quién de los que está con nosotros merece la pena y quién no. Una vuelta me preguntaban unos alumnos de preparatoria en Jocotitlán, que les hablaba de lo importante que es tener buenos amigos para tomar buenas decisiones y no hacer el idiota, que es a lo que tendemos con facilidad, sobre todo a determinadas edades, ¿no? ¿Y cómo podemos reconocer a un buen amigo? Pues hombre, porque un buen amigo es el que te dice lo que no quieres escuchar. Esa es la primera manera de identificar a alguien que es un buen amigo. No es un adulador, es alguien que cumple con unos principios éticos, precisamente veracidad, sinceridad. A tal punto que los griegos antiguos decían, tenían una práctica que le llamaban la epimileia se autón, que quiere decir, oye, quiero contarte algo. Muy bien. Regla primera, ¿estás dispuesto a escuchar lo que no quieres escuchar? Porque te lo voy a decir. ¿Sí? Eso es una conversación profunda, poderosa, etcétera, ¿no? Bueno, todos sabemos quiénes de los que están con nosotros, compañeros de estudios, compañeros de trabajo, jefes, son íntegros o quién no. Pero a través de un sistema de evaluación de competencias 360 y estando bien definida la competencia y los grados de competencia, podemos saberlo mejor. Y lo más importante, podemos incentivar que en la organización se cumpla con eso. Porque muchas veces, insisto, y con esto cierro para poder escucharos un ratito porque estamos con el tiempo justo, las personas hacemos las cosas mal sin saber. Y lo cuento con otra anécdota. En este relevamiento de dilemas, un chico en Perú, en las montañas de Perú, una familia muy pobre, estudió la carrera de Derecho en Lima, con mucho esfuerzo. No solo puso dinero su familia, sino también los miembros de su comunidad. Llegó, fue el primero de su promoción y obtuvo una plaza de alto funcionario en Perú. ¿Qué creéis que pasó? A los 2 días llegó su madre con una comitiva de personas del pueblo, de la aldea, para pedirle que los instalaran en el gobierno. Entonces, claro, el chico estaba con una tensión, porque él, por un lado, tenía que ser agradecido con esa gente que le había permitido estudiar, pero por otro lado, el deber del cargo que tenía como servidor público le impedía actuar de esa manera. Y era un caso extremo. Otros sabían de, por ejemplo, una maestra que le dio un bolsón de alimentos a un niño porque supuestamente sobraba. Entonces ella sabía que ese niño lo necesitaba, pero se saltó todo el procedimiento que estaba establecido para hacerlo. Y después apareció otro niño que lo necesitaba quizá más. La maestra lo hizo con maldad. No, todo lo contrario, porque ella sabía que lo necesitaba. Y se la actuó mal. ¿Por qué? Porque simplemente no tematizó, no problematizó los principios y los valores que hay ahí. Por eso la ética tiene mucho que ver con formar el juicio. Kant hablaba del tribunal de la conciencia. Y un comité de ética tiene que ser un tribunal, como un tribunal superior, que lo que hace es estudiar cuando hay conflicto entre principios o entre normas, qué regla de acción hay que seguir y dicta jurisprudencia. Pues así, que estemos sometidos a conflictos es lo normal. Entonces, la integridad institucional es esa suerte de diseño, de normas, procedimientos, estructuras que nos ayudan a que las personas tomemos mejores decisiones morales. ¿Sí? Eso es lo que os quería decir. Y eso es precisamente lo que significa incentivar una cultura de integridad. Gracias. Gracias a nuestro ponente de esta edición del Seminario Internacional en Ética Pública y Buen Gobierno.
Sumamente enriquecedor y contundente el mensaje que nos da el doctor Jaime Rodríguez Alba. En la vida de las organizaciones siempre existirán esos dilemas, esas tensiones. ¿Con base en qué resolvemos? ¿Con base en qué debemos resolver? Con base en una conducta íntegra, en modelos de integridad, en sistemas éticos. Y bien, bueno, pues yo les agradezco su atención, les agradecemos muy profundamente que hayan estado con nosotros. ¿Sí? ¿Sí podemos? Bien, estamos sobre el tiempo, pero vamos a abrir el espacio para que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, por favor, indíquenos y bueno, pues que aquí el doctor Rodríguez Alba pueda comentarnos. Si alguno de ustedes tiene alguna participación. Sí, claro. Adelante, profesor. Doctor, primeramente, Sí. doctor, primeramente felicitarlo. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo implementar la ética desde los niños en primaria, secundaria, y luego los jóvenes en la universidad? ¿Cómo implementar la ética a todos los niveles? Ya sé que es una pregunta muy grande, pero ¿cómo implementarla? Y felicitarlo nuevamente por su magnífica exposición. Gracias, profesor. Y si pasamos con la siguiente pregunta. Ali, adelante. Gracias, maestro. Primero externarle, maestro. O sea, en verdad, trabajamos juntos que se hiciera una realidad, ustedes los cuatro con el maestro Oscar Diego, ver que es una realidad y la pasión con la que nos comparte todo esto a mí me inspira mucho y en verdad, le agradezco porque yo no voy a dejar que muera. O sea, ya dijimos que es permanente y va a ser permanente y va a continuar. Hagamos lo que haga falta. Va muy de la mano con la pregunta del maestro porque yo estos días he estado reflexionando mucho en, por ejemplo, qué es ser mexicano. Y es muy complejo porque lo acabamos de ver. Es difícil que hacer lo que quieras hacer cuando tienes que hacer otras cosas que debes de hacer. Por ejemplo, ir a tu clase de las 11 de la mañana, con un maestro no muy flexible, con ciertas limitantes materiales. ¿Cómo podemos precisamente, creo que incluso es la misma pregunta, hablar de un consenso del término ético y un consenso del término moral cuando, por ejemplo, hay tanta diversidad de conceptos? Es algo que ya he abordado con usted. ¿Cómo poder homogeneizar eso sin que sea impositivo? Y si es impositivo, ¿cómo hacer que sea aceptado? Yo creo que esa sería la pregunta, maestro. Muchas gracias. Gracias por sus preguntas, doctor Jaime. Bueno, pues primero deciros que en efecto es Ali el que promovió esto, porque nosotros el año pasado con Oscar Diego dimos inaugural del curso y Ali asistió y luego nos fue a ver y propusimos este seminario que esperamos que sea permanente y respecto a esa cuestión de que a lo mejor algunos maestros, yo creo que ahí ya forma parte de la subsecretaría académica el pensar cómo hacerlo de modo que sean espacios que sirvan pedagógicamente, ¿no? Para las materias. Eso puede ser una cosa, si quieres yo te echo una mano en eso. ¿Sí? Yo he dirigido una licenciatura y tengo mano en esas cosas. ¿Sí? Así que lo digo porque es un incentivo también para estudiantes y maestros y que se convierta en un elemento pedagógico y por lo tanto se pueda usar en las clases, ¿sí? En determinadas clases, a lo mejor programarlo mejor, qué sé yo. Es algo para ver para la siguiente iniciativa que haremos, porque este año fue como de inicio y yo creo que ha sido un éxito. Hemos tenido gente de todas, de Argentina, de España. La próxima sesión, que yo no voy a estar, os invito a que vengáis mucho, va a estar una catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, que es pues, en España la figura de catedrático es la máxima figura académica que existe, ¿sí? Y ella además es la titular de la Cátedra Rafael del Riego de Buen Gobierno y es una experta en temas de derecho al buen gobierno. Creo que va a ser importante para ustedes como estudiantes de derecho que puedan asistir, ¿sí? Y va a haber también un investigador de aquí de la universidad, ¿no? Entonces, bien, gracias Ali, porque yo siempre, todas las veces he dicho que esto es una iniciativa vuestra, ¿sí? Pasa que has estado enfermo y no pudiste venir, ¿sí? Bien. Y también invitar a todos los demás. Nosotros estamos en el centro de investigaciones, que ahora está cerrado,
pero cualquiera que quiera acercarse a nosotros, como Ali sabe, siempre somos absolutamente asequibles, especialmente para vosotras y vosotros los estudiantes, porque sois pues el futuro, siempre sois el futuro, claro, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta que hace el doctor, muchas gracias por la pregunta y que reincides también, ¿no? Primero que hay que tener en cuenta que a pesar de la diversidad de conceptos sobre lo que es correcto o incorrecto, que eso es lo que se llama el pluralismo valorativo, y que nuestras sociedades se caracterizan pues porque cada vez hay mayor pluralidad de valores, ¿sí? Y no todos los valores son iguales, claro, porque hay valores morales, hay valores sociales. Un valor social lo reconocemos sobre todo digamos que por la sanción. Cuando nosotros no cumplimos con un valor social, pues estamos sometidos a la sanción de la vergüenza. Por ejemplo, para los árabes, pues tirarse un eructo es una muestra de educación, de que la comida estuvo buena. Pero a ver si nosotros vamos y nos tiramos un eructo en una comida con el rey, como hizo cierto personaje que yo sé, pues no, no es una norma de educación. Voltearon a verlo como decir, oye, ¿no? Eso es una norma social, la sanción es la vergüenza, las normas morales y la sanción es la culpa, ¿no? Y la culpa como sentimiento. Y claro, eso es muy difícil de lograr. ¿Cómo lo podemos incentivar? Lo único que hasta ahora ha funcionado bueno, hay de los niños, por ejemplo, existen programas de educación en valores para trabajar con niños, ¿sí? Pero según nos vamos desarrollando las personas, pues vamos comprendiendo esta complejidad de las tramas y las texturas morales en las que vivimos, ¿no? Y de hecho, si nosotros pensamos en nosotros mismos, nos damos cuenta que, pues es así, ¿no? La infidelidad está siempre mal, pues no se puede poner la mano en el fuego. Y hay una película maravillosa de Ingmar Bergman en la que, pues, una pareja que tiene una vida rutinaria y no sé quién y no sé cuánto, y la esposa resulta que tiene un desliz con uno del pueblo. Entonces le pide consejo a su tío, que es un pastor evangelista, porque es una película sueca, si tiene que decírselo a su marido o no. Porque claro, esa especie de rigorismo de hay que decir la verdad, la verdad. Y el otro, siendo pastor, le dice, oye, hay que ser juicioso también. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque una cosa es que tuvieras una calentura de momento y otra cosa es que seas sistemáticamente infiel. Son cosas diferentes, perdón por el lenguaje, ¿eh? Pero para ser ilustrativo, ¿no? Para ser ilustrativo. Entonces, la ética no es tanto una suerte de aplicación de normas morales, sino por eso yo insisto en esa metáfora kantiana que es tan bonita de tribunal de la conciencia, es decir, un espacio en el que reflexionamos qué puede ser lo correcto, qué puede ser lo más conveniente, lo más útil en determinado momento también. Y eso sí se puede formar en los niños, en los jóvenes y en los adolescentes. Y de hecho, hay un programa que se llama el método Constance, porque fue desarrollado en la Universidad de Constance en Alemania, de un psicopedagogo que se llama George Lind, un psicólogo. Y el libro, por cierto, está editado aquí en México en la editorial Trillas. Es un libro maravilloso que se llama La moral puede enseñarse. Y son un montón de ejercicios que él hizo desde niños hasta estudiantes de doctorado para ayudar a las personas a desarrollar ese tribunal de la conciencia con casos prácticos, etcétera. Se puede formar en ética y en moral. ¿Cuál es el gran problema? Y aquí ya vamos a las instituciones. Pues que, a ver, yo lo estudié en Argentina y lo estudié en España y lo estudié ahora en México, pues tendré que estudiarlo porque no tuve ocasión. Pero agarran y ponen programas formativos en ética en las escuelas, en las universidades y tal, y lo mandan al que no tiene horas o al que, pues mira, no sabe de derecho penal, le vamos a mandar que de ética, ya está. Y se hace mal, porque para eso también hay expertos, hay métodos, hay expertos, etcétera. Educación cívica en Argentina, yo estaba espantado, porque mandaban a la gente a hablar de, pues, trans, no sé qué. Digo, oye, para un momentito el carro, porque eso de trans y todo eso es más complicado que lo que a ti te gusta. ¿Sí? A ti te puede gustar porque tú tienes una mentalidad abierta, pero ese tema es mucho más complicado de lo que tú crees. Hay, de hecho, un jurista mexicano que tiene un libro maravilloso, Infancias Trans, que hizo con psicoanalistas, con psicólogos. O sea, no,
Entonces tú no puedes adoctrinar en tu cátedra de ética o de ciudadanía, ¿entendemos? Sino que tienes que enseñar a las personas a tener una evaluación reflexiva, crítica, etcétera. Esa es tu función. Eso sí se puede enseñar, ¿sí? Y para mí es clave. Para mí es clave. Pero no quiero tomaros más tiempo. No sé si alguien veo ahí al compañero que tiene un micrófono o es para mandarnos a volar a todos. Váyanse. Sí. Como digo, sé que estamos con el tiempo y además, pues muchas gracias, Jorge, que sabemos que nuestro subdirector pues tiene una vida muy complicada de papeles, ¿sí? Y siempre nos da este espacio para hablar. Así que no quiero tomaros más tiempo, pero estamos a disposición de lo que sea de vuestro agrado. Quería dejaros eso y bueno, pues yo creo que voy a ser profesor aquí también, ¿no? Así que ya me podréis ver por ahí de vez en cuando, ¿sí? Gracias. Pues muchas gracias a todos por su participación y su asistencia. Y para concluir este evento, el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo hará entrega de las constancias correspondientes a este seminario. Muchas gracias. A manera de agradecimiento por sus grandes ponencias y moderación respectivamente, la Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorga la presente constancia respectivamente al doctor Jaime Rodríguez Alba como ponente, a la doctora Ana Yasmín Prado Solano como ponente y al doctor Víctor Hugo Rodríguez como moderador en el Seminario Permanente Internacional Ética Pública, Buen Gobierno y Prevención de la Corrupción, llevado a cabo en el auditorio Dr. Enrique González Vargas de la Facultad de Derecho, Toluca, Estado de México, Ciudad Universitaria, 15 de noviembre de 2023, Patria, Ciencia y Trabajo 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México, firman maestra en Derecho, María José Bernaldez Aguilar, directora, Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector, y doctor Roberto Emilio Alpizar González, coordinador del Centro de Investigación. Con esto damos por concluido este evento, agradecemos su participación, pero principalmente las grandes ponencias de las personas que hoy nos acompañaron. Muchas gracias. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.